temprano yo te buscaré. De madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed. Para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Muy buenos días, estimados radioyentes. Hoy quiero hablaros de la importancia que Jesús dio a las Escrituras, la Santa Biblia. Él dijo: no penséis que he venido a suprimir la ley o los profetas. No he venido a ponerles fin, sino a darles su pleno cumplimiento. Pues os aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, no se le quitará a la ley ni un punto ni una letra, hasta que todo se haya cumplido. Amaneciendo con Jesús, con Manuel Fernández. En primer lugar, Jesús reconoce la plena validez y autoridad de las Escrituras. A continuación, da a entender que éstas debían cumplirse. Las Escrituras debían ser puestas de manifiesto, ya que habían sido muy mal interpretadas y tergiversadas. La traducción Reina Valera dice: no penséis que he venido a abrogar la ley. La palabra abrogar es la misma que se utiliza en 2 Corintios 5:1 para el desmantelamiento de una tienda. Cristo no había venido para desmantelar lo anterior, sino a cumplirlo plenamente en su propia persona, con su obra y sus enseñanzas. Él cumplió toda la Escritura. Su vida y muerte en la cruz fue el cumplimiento total de todo lo dicho en el Antiguo Testamento. Los escribas y fariseos se proclamaban como los que interpretaban y cumplían mejor las Escrituras y acusaban a Jesús de quebrantar esa ley con sus palabras y acciones. Pero Jesús estaba a punto de acusarles a ellos de ser unos hipócritas, que solo buscaban las apariencias con sus reglas y normas que ni ellos mismos cumplían y que no vivían de verdad del verdadero espíritu de la ley, que invalidaban la palabra de Dios con sus tradiciones, porque aparte de lo dado por Dios, los escribas
añadieron también una ley oral o tradiciones para poder ajustarse a lo que ellos creían. Esto también pasa hoy con aquellos que anteponen sus tradiciones, rituales y dogmas por encima de las Sagradas Escrituras, la Santa Biblia. Lo más trágico de la historia de la Iglesia llamada cristiana, entre comillas, ha sido no solo en cambiar muchas de las cosas que las Escrituras dicen claramente, sino que ha imposibilitado que la mayoría de la gente pudieran, durante muchos siglos, leerla en su propio idioma y aún prohibir su posesión bajo pena de cárcel y de muerte. Esto ha hecho que la mayoría del pueblo español viviera en ignorancia casi total de la palabra de Dios y que la única visión que tuvieran de la vida cristiana fuese la recibida por los religiosos, a los que Jesús llama ciegos y guías de ciegos. Jesús afirmó claramente que no había venido a suprimir la verdadera ley o las enseñanzas de las Escrituras, sino a cumplirla en su propia persona. De hecho, Él era el cumplimiento de todo lo que las Escrituras enseñaban y anunciaban proféticamente. Y lo que queda por cumplir ocurrirá hasta su última coma o tilde. Cristo confirmó todas las Escrituras del Antiguo Testamento. No estaba anulando lo dicho en ellas, sino cumpliéndolas de verdad y ampliando su significado de una forma más profunda de lo que lo hacían los religiosos de su tiempo. Lo que se anunciaba y practicaba en símbolo y ritual, Él lo cumplía en el plano verdadero. La ley o Torá estaba comprendida en los 10 mandamientos, en los 5 primeros libros de la Biblia y en lo dicho por los profetas. La ley demandaba castigo para la desobediencia, pero Cristo cumplió y completó la ley en su persona. Él pagó el precio máximo de esa ley en nuestro lugar y como nuestro sustituto. Esto es lo que Jesús tiene que decir respecto de la ley que vino a cumplir. Y este cumplimiento no será completo hasta que los cielos y la tierra misma hayan pasado, porque un día ellos pasarán en el poderoso renacimiento del universo. Entonces el tiempo, como ahora lo conocemos, cesará, y las palabras escritas de la ley de Dios no se necesitarán más, porque todo lo relativo a ellas se habrá cumplido. El verbo que se traduce como cumplir, perosai, implica literalmente llenar e indica, como lo expresó Crisóstomo, que sus dichos no eran abrogación de los anteriores, sino ampliación y culminación de ellos. El Antiguo Testamento contiene muchas profecías, anticipa los días del Mesías y lo predice con palabras o lo prefigura con tipos. Jesús lo cumplió todo, en el sentido de que aquello que había sido predicho sucedió en él. La primera declaración de su ministerio público fue: el tiempo se ha cumplido. Vez tras vez dijo que las Escrituras daban testimonio de él y el apóstol Mateo hace hincapié en esto, más que cualquier otro evangelista, diciendo: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. En Gálatas 4:4 dice: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. El clímax de su cumplimiento fue la muerte de Cristo en la cruz, en la cual todo el sistema ceremonial del Antiguo Testamento, el sacerdocio y los sacrificios tuvieron su cumplimiento perfecto. Estimado radio oyente, déjame darte algunos ejemplos de las más de 300 profecías del Antiguo Testamento que se cumplieron en Jesús, para que entiendas mejor lo que estoy hablando.
El Antiguo Testamento en Éxodo 12 habla de la Pascua y en el Nuevo Testamento los Evangelios habla de la crucifixión de Jesús. El Cordero apartado en el día 10 de Abib. Jesús entrando en el templo en el día 10 de Abib. El Cordero sin defecto y macho de un año en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento Pilato no encontró ninguna falta en Jesús. En el Antiguo Testamento el Cordero examinado 4 días antes de la Pascua, y en el Nuevo Testamento Jesús siendo examinado por los líderes 4 días antes de su muerte. El Cordero en el Antiguo Testamento matado el día 14 de Abib, y Jesús siendo crucificado el mismo día 14 de Abib. El Cordero Pascual muerto a las 3 de la tarde, y Jesús expirando en la cruz a las 3 de la tarde. De la misma forma sabemos que después de su crucifixión, Jesús resucitó de la muerte el tercer día, el día de las primicias, y con él los santos del Antiguo Testamento, y los presentó ante Dios, y así leemos en Efesios 4:8. Por eso las Escrituras dice, subió al cielo llevando consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. Jesús es las primicias de los que resucitaron y resucitaremos. Como dice en 1 Corintios 15:20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Así podríamos dar muchos otros ejemplos de cómo Jesús cumplió los paralelismos proféticos de la Pascua judía. ¿Por qué los religiosos de Israel pasaron por alto la llegada del Mesías? ¿Por qué les pasaba lo que ahora ocurre con los religiosos? No creían que debían tomar las Escrituras literalmente. Dios predijo el día exacto en que el Mesías se presentaría a Israel como Mesías Rey. Todo Israel y todos sus líderes de Israel debían haber estado esperando que Jesús fuera proclamado como el Rey de Israel ese mismo día. Israel debió haberse manifestado de forma oficial y con gran fuerza para recibir a su Mesías. Todo Israel debía haber estado esperando en el camino por el cual Jesús venía montado en un burrito, proclamando que Jesús era el Cristo, el Mesías. Pero solo el pueblo común le aclamó ese día. A pesar de esta increíble profecía mesiánica tan exacta, los judíos pasaron por alto este cumplimiento, mientras los líderes de Israel planeaban su muerte en la cruz, un evento que ocurriría solo 5 días después. Hay numerosas profecías en el Antiguo Testamento que se cumplieron exactamente en la persona de Jesús. Hay otras profecías que se cumplirán en el futuro. Las que ya se han cumplido nos dan la confianza de que las que están por cumplirse lo harán con toda seguridad. Esta es nuestra fe segura. Una vez resucitado, Jesús dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Por ejemplo, tenemos la profecía de Génesis 3:15, donde Dios dice al diablo, la serpiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Y vemos su cumplimiento, como dice Gálatas 4:4. Cuando vino el cumplimiento del tiempo de Dios, envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Tenemos la profecía de Isaías 7:14. El Señor mismo os dará señal, y aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Y su cumplimiento en Lucas 2:4-7. El nacimiento de Jesús fue así. Estando comprometida María, su madre, con José, antes que vivieran juntos, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y José no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito,
y le puso por nombre Jesús. Así tenemos también la profecía de Isaías 61:1 y su cumplimiento en Lucas 4:18, cuando Jesús dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y la profecía del Salmo 22:16, dando una descripción de la muerte de cruz de Cristo. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Y su cumplimiento en Juan 20:26. Llegó Jesús y estando las puertas cerradas y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Y por último la profecía de Salmo 16:10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y su cumplimiento en Marcos 16:6, mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Todo el sistema ceremonial del Antiguo Testamento, el sacerdocio y los sacrificios tuvieron su cumplimiento perfecto. Después las ceremonias cesaron, solo fue abolido su uso, porque su significado había sido confirmado en plenitud. Ellas eran la sombra de lo que había de venir, la esencia era Cristo mismo. Por otro lado, el Antiguo Testamento contiene preceptos éticos o la ley moral de Dios, pero a menudo se malentendieron y aún más, a menudo se desobedecieron. Jesús los cumplió, en primer término obedeciéndolos, porque Él había nacido bajo la ley y estaba determinado, como lo había dicho Juan el Bautista, a cumplir toda justicia. Su propósito no era cambiar la ley, menos aún anularla, sino revelar el fondo pleno de significado que tenía. Esto es lo que se acentúa en el resto del capítulo 5 de Mateo, dando varios ejemplos de ello. Revela una conexión vital entre la ley de Dios y el reino de Dios. Después, las ceremonias cesaron, pero como dijo Calvino, solo fue abolido su uso, porque su significado había sido confirmado en plenitud. Como también dijo Bonhoeffer, de hecho, no tiene nada que añadir a los preceptos de Dios, los guarda y eso es lo único que añade. Pero hace más que simplemente obedecerlos, explica que la obediencia se aplica también a sus discípulos, rechaza la interpretación superficial de la ley dada por los escribas, él mismo provee la verdadera interpretación. Dios prometió por medio de Jeremías: daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. ¿Cómo lo haría? Él mismo dijo a Ezequiel: pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. Así pues, coinciden las dos promesas de Dios: poner su ley dentro de nosotros y poner su espíritu dentro de nosotros. No tenemos que imaginar, como algunos hacen hoy, que cuando tenemos el Espíritu Santo podemos prescindir de la ley, porque lo que el Espíritu hace en nuestros corazones es precisamente escribir la ley de Dios.
Los fariseos pensaban que una obediencia externa de la ley sería suficiente justicia, pero Jesús fue todavía más radical, porque Él pedía una obediencia más profunda. Ahora bien, esta obediencia profunda, la del corazón, solo es posible en aquellos a quienes el Espíritu Santo ha regenerado y en quienes ahora habita. Por eso es que es imposible entrar en el reino de Dios sin una justicia mayor, es decir, más profunda que la de los fariseos. La justicia es evidencia del nuevo nacimiento producido por el Espíritu Santo. Y nadie puede entrar en el reino de Dios sin haber nacido de nuevo. Vemos entonces la esencia de lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Toda la ley y todos los profetas lo señalan a Él y se cumplirá en Él hasta el más mínimo detalle. Todo lo que hay en la ley y los profetas culmina en Cristo. Él es la plenitud de todo. El propósito de su venida fue capacitarnos para cumplirla, y así haremos con la ayuda de su Espíritu Santo. Que Dios te dé una comprensión más profunda de su palabra bendita y te ayude a vivirla en tu vida diaria. Que Dios te bendiga. Si estás interesado o interesada en comunicarte con nosotros, puedes hacerlo escribiendo al correo electrónico contacta@avivavoz.es o por mensaje a través de las redes sociales @avivavozfm. Con mucho gusto atenderemos tu sugerencia, tu petición o necesidad. Muchas gracias por escucharnos y por tu interés. Amaneciendo con Jesús. Con Manuel Fernández. Jesús, mi Señor, a quien daré mi amor, mi vida y mi ser, solo a Él. Fue quien llevó mi dolor, su gracia me alcanzó, mi Dios glorioso Rey, ¿quién como tú? Como tú. Él es el Rey de la gloria, digno
la voz en el 104.7 de tu dial.